¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de Química 2. El día de hoy vamos a ver el repaso de la unidad número 2. Recuerda, yo te voy a mandar la presentación de PowerPoint para que tú contestes lo que a continuación vamos a ver. El número de Avogadro. Recuerda que la constante de Avogadro o el número de Avogadro se refiere al número de partículas que se encuentran en la cantidad de una sustancia en un mol. Ahí nosotros podemos ver en la imagen 4 globos. Uno de ellos contiene helio, el globo de color amarillito, como verdeoso. El globo verde que contiene oxígeno. El globo azul que contiene agua. Y el globo rojo que contiene NH3 o mejor conocido como amoníaco. Nosotros, ¿cómo podemos ver ahí el número de Avogadro? ¿O qué nos da a entender el número de Avogadro? Nos da a entender la cantidad de partículas que hay de un elemento o de una sustancia, de un compuesto químico, ¿sí? En un mol. ¿Qué significa? Como vemos en las imágenes, nosotros vamos a imaginar que todo lo que está dentro del globo es un mol. Entonces, es la cantidad de moléculas que hay en un compuesto, como se ve en la imagen. ¿Y este compuesto cuánto vale? Eso es lo que tú vas a investigar. Es un número que es multiplicado a la menos 23 o a la 23. ¿Qué dice esto? Es muy pequeño y nosotros en química, para poder hacer cálculos de molaridad, de moléculas, de sustancias en pequeñas cantidades, utilizamos el número de Avogadro. Recuerda en mis videos anteriores que teníamos que calcular la cantidad de moléculas que hay en una cierta sustancia, en una capacidad, puede ser litros, puede ser en un volumen definido, puede ser en un gas o en una sustancia química, cualquiera que fuera, o simple y sencillamente de un elemento. Ahí nos dice que tenemos que obtener las moléculas de sulfato SO3 en 142 gramos. Ahí nos está dando el problema, nos dice que son gramos, por lo tanto es masa. Hay que recordar esos videos. Vamos a ver también un pequeño repaso de fórmula mínima y molecular. Pero bueno, primero tenemos que tener en cuenta qué es la fórmula mínima y para qué nos va a servir. ¿Cómo la obtenemos? Acuérdate, yo te doy la cantidad en porcentaje de los elementos. Aquí podemos ver en la tablita. Sodio es 32.4%, azufre es 22.6% y oxígeno es 45.1%. Nosotros tenemos que componer nuestra fórmula molecular, nuestra fórmula mínima, que esta nos dice que vamos a representar una porción simple de un compuesto. Quiere decir, por ejemplo, tenemos hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Nosotros sabemos que en química con el hidrógeno y el oxígeno podemos formar agua, pero no nada más se juntan así porque sí, H y en este caso pues el oxígeno. Tenemos que tener una cantidad para seguir nosotros la ley de la conservación de la materia o la ley de Lavoisier que nos dice que debe de ser igual para poder estar en balance y que exista en la naturaleza. Entonces nosotros, nuestra fórmula mínima es H2O, 2 hidrógenos por cada oxígeno. Si nosotros nos imagináramos que pudiéramos ver esta molécula en 3D, veríamos a un oxígeno 16 veces más grande que los hidrógenos, ¿verdad? Porque recuerda que el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa solamente 1. Y esa es la cantidad mínima que debe de tener una molécula para que exista en la naturaleza, como tal es el agua. Entonces, aquí vamos a construir nuestra fórmula mínima para tener al NaSO, que es el sulfato de sodio. Tenemos aquí, recuerden que alguna vez hicimos nosotros unas gomitas, ¿sí? Y lo más importante de la elaboración de gomitas no es como tal el obtener una gelatina, porque pues eso la podemos hacer hasta en casa, ¿verdad? Cualquiera lo puede hacer. Lo importante de la química es tener o entender por qué se forman estos geles, qué fenómenos químicos están pasando. ¿Cuántas veces hemos visto una gelatina? Hemos consumido una gelatina, pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué se forma? ¿Qué es lo que pasa químicamente? ¿Por qué hervimos el agua? ¿Necesitamos una temperatura? Bueno, aquí te muestro yo un triángulo donde tenemos lo más importante para la formación de este gel. Tenemos a las proteínas, tenemos la temperatura y tenemos una red tridimensional. Recuerda,
Nosotros no nos interesa como tal la elaboración de las gomitas, sino los fenómenos químicos y los factores que tenemos que tener en cuenta para la formación de este gel. Dice aquí grenetina. La grenetina, pues la gelatina que nosotros compramos, normalmente el sobrecito en polvo, nos da el sabor, nos da color y nos da textura. La textura esa gelatinosa que nosotros tenemos. Pero bueno, lo más importante de aquí es las proteínas, la desnaturalización de estas proteínas para crear una red tridimensional. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Nosotros, para poder activar esta proteína, necesitamos una temperatura de 75 a 90 grados centígrados. ¿Por qué? Ahí va la respuesta a el por qué nosotros hervimos el agua. Nosotros la hervimos, aparte de, pues, porque es un buen método de conservación, ya que eliminamos gérmenes y bacterias, nosotros activamos a esa temperatura a la proteína que viene en la grenetina. Ajá. Tú tienes que investigar de dónde viene esa grenetina, de dónde obtenemos la grenetina. Y aparte, ¿qué forma químicamente? ¿Cuál sería el fenómeno? Pues la red tridimensional, en donde estas proteínas van a soportar el agua, la van a mantener ahí adentro. Nuestras preguntas principales es, ¿por qué se hierve el agua para poder hacer una gelatina o un gel o una gomita? ¿Cuáles son los fenómenos químicos que forman una gomita o gelatina? ¿Y de dónde sacan la grenetina? Muy bien. Recuerden que nosotros leímos mucho las fichas técnicas de la elaboración de geles antibacteriales, que para qué servían, que por qué eran necesarios, cómo se formaban, que se ayudaban a matar el virus del coronavirus, etcétera. Bueno, les dejo esta pequeña información donde más que nada nos dice cuáles son los factores principales que nosotros debemos de tener al elaborar un gel, los ingredientes y cuáles son aquellas instituciones que nos dicen, por ejemplo, vamos a pensar, nosotros nos duele mucho la cabeza y tomamos paracetamol, lo más conocido como Tempra, que es para la fiebre, para el dolor y todo. Pero, ¿qué instituciones nos dicen si el uso de estos medicamentos es bueno, es aceptado y en qué cantidades? Entonces nosotros vamos a contestar las preguntas que a continuación muestran. También nos dice cuáles son los ingredientes principales que deben ser utilizados, como la tiretanolamina, el carbopol, entre otros, y la cantidad mínima permitida para que de verdad nuestros productos tengan eficacia. Si tú ahorita tienes alguna botella de gel antibacterial que tenga una etiqueta, léela y te darás cuenta que deben de tener un mínimo permitido de alcohol, que es del 65 al 70%, pues para que de verdad sea eficaz, para que de verdad mate estos microorganismos o estos virus, o en su defecto deben de traer una cantidad importante de plata coloidal, que también es antiséptico. Aquí nos habla de un mayor de 3 molar o 5% en la solución para la obtención del gel antibacterial. Ahí es donde nosotros utilizamos lo de los cálculos molares, los cálculos porcentuales o los cálculos en volumen. Las principales preguntas de la elaboración y la utilización de geles antibacteriales es qué ingredientes se utilizan en la elaboración de estos geles antibacteriales, cuál es la cantidad mínima de alcohol o plata coloidal que es permisible para la elaboración de un gel de calidad y qué institución regula los estándares de normatividad para ciertos productos. Y ahora tú dime también, escribe cuáles son. Perdón, ¿crees que los geles antibacteriales sustituyen el lavado con agua y jabón? ¿Qué sería más importante? ¿O cuál tendría mejores efectos benéficos? ¿Lavarte las manos con agua y jabón o utilizar un gel antibacterial? Ok, muy bien, espero y les haya gustado esta clase. Nos vemos pronto, cuídense mucho.